Bueno, en realidad siempre quise ser artista, o sea, desde chica que le insistía a mi mamá con que me lleve a talleres de arte, y creo que desde los 6 que empecé a ir a talleres, eh, y nunca frené. Eh, la- mis primeras profesoras que fueron con las que estuve más años y con las que ahora son mis colegas, fueron Silvia Breuda y Ariela Naftal. Silvia, de hecho, estuvo en la inauguración, hay unas fotos y todo. Y con ellas aprendí muchísimo. Después, más adelante, ya cuando tenía 20 era un poco menos, pero había terminado el secundario, ya estudiando Bellas Artes, empecé a ir al taller de Juan Dofo, que bueno, me abrió bastante la cabeza con respecto, venía un poco trabada con cosas que quería hacer y me súper sirvió. Y después continué con él con supervisión de obra. Y sí, en paralelo estudié Bellas Artes bueno, antes era el IUNA, ahora es la UNA. Y también hice un poco de la carrera de Historia del Arte en Filosofía y Letras. Y después, ya en el 2017, más o menos, me pregunté a mí misma, bueno, ¿qué me interesaba además del arte en la vida? Y tenía hacía rato muchas ganas de hacer botánica o algo por el estilo, así que empecé a estudiar un poco de jardinería, que me metió en el mundo de la botánica. Y bueno, a partir de eso, en el 2018 me fui a Francia a una residencia de artista, enfocada en dibujo, ya tenía más ganas de focalizarme en eso. Estuve un mes y pico en un pueblito medieval, absolutamente sola en Francia, y ahí ese fue como el puntapié para hacer la serie anterior, que era Chernobyl, y ahora en el verano que pasó, también me fui a visitar a familia mía que vive en Madrid, y aproveché en un viaje en el medio, me fui a Barcelona, hice una residencia también en un lugar de grabado. Yo aprendí mucho grabado también, porque trabajé durante más de 10 años en un taller de litografía, y tenía ganas un poco de volver a eso, así que aproveché y me hice una residencia en Barcelona, y centrada sobre todo en litografía y algrafía, y ahí hice algunos de los trabajos que ahora también están en la web. En realidad, antes de hacer estas últimas dos series, trabajaba sobre catástrofes, un poco inspirada en la cantidad de películas que vi de chica sobre meteoritos, volcanes y demás. Y eventualmente, claro, ahora me pongo ya a googlear determinada situación o acontecimiento que haya pasado, y en base a eso ya es una derivación entre una cosa y la otra, en la que esa vendría a ser mi inspiración, investigar un poco en internet, anclada por ahí en esto, en que vengo ya de trabajar, si bien de otra forma estética, sobre catástrofes. Así que hay mucho de esto de investigar, de tomar notas, de escribir, de unirlo con cosas que fui aprendiendo en botánica y demás. Pero sin embargo igual hay mucho de juego y de improvisación. De hecho no hago bocetos cuando trabajo. Lo máximo que llego a hacer es un mini croquis de algo que me estoy imaginando, pero más que nada en cuanto a planos de color y demás. De todas formas, siempre trabajo, o sea, no trabajo de a una obra a la vez, sino que siempre lo planteo en un conjunto. Yo no sé si eso es lo que suelen hacer los demás, a mí es lo que me funciona. O sea, el conjunto que yo presenté ahora fue trabajado desde el vamos un poco en conjunto. O sea, si bien hubo una primera obra, a partir de esa fui armando el resto, porque entiendo que tienen relación y que se comunican entre sí, que una complementa un poco a la otra. En la muestra hay, por ejemplo, margaritas con algún tipo de mutación, que si bien las hice en Barcelona en la residencia, eran la conexión entre lo que venía haciendo y el resto de los trabajos abstractos que estoy mostrando. Lo mismo con Chernobyl.
la serie anterior también la pensé desde el vamos por un par de imágenes y después armé todo el conjunto porque era necesario, me parecía que era necesario para que dialoguen entre sí mejor hacer otras obras que formaron parte. Y con respecto por ahí a esto de los bocetos y al juego, del juego hay mucho de improvisación en mis obras. De hecho, por ahí si no tengo muy en claro lo que voy a hacer, empiezo agarrando un papel del tamaño que sea y tirándole tinta como sea. Y después veo para dónde va. O sea, no parece a simple vista, pero hay mucho de improvisación. Y si sucede que se me cae la tinta o algo por el estilo, porque pasa mucho eso, en general no me importa para nada, lo dejo, que sea parte. No sé si tengo tantas personas en mente, me encantan un montón de artistas, dos que me fascinan mucho son Olafur Eliasson, no sé si lo estoy pronunciando bien, aunque no hago el tipo de obra que hace él, me gusta cómo trabaja la luz y los materiales que usa y la relación con la naturaleza. Y otro artista que me gusta mucho es Ansel Kiefer, que hace unas obras gigantes, las que te sentís del tamaño de una hormiga, y me parecen increíbles. Y después sí, hay un montón más de otros artistas, pero bueno, no sé si los podría considerar que me influyen tanto, sino que a mí me gustan. Sí, estoy todo el tiempo escuchando música. Antes quizás en series anteriores, de hecho hacía más referencia a la música de la que hago, ahora no hago casi referencia a la música, pero antes sí era una constante en mis trabajos. El conjunto de obras que presenté, la mayoría la desarrollé en el año más fuerte de la pandemia, en el 2020. Venía a hacer otra serie en la que era muy importante, tenía mucha importancia el vacío en las obras, y ahora, luego de esas, empecé a llenar ese vacío, entonces de golpe hay una obra toda negra, llena de cosas oxidadas, tipo células, y a su vez, bueno, si bien algo que yo trabajé hace muchísimos años era probar a hacer oxidaciones con lavandina, claramente con la pandemia que teníamos la lavandina y desinfectantes muy a mano, dije, bueno, es el momento para hacerlo nuevamente y probar qué pasa si se borra y que pase lo que pase y que después no parezca lo que yo estaba esperando. Así que hay un poco de eso. Otro poco es lo que hice en Barcelona, estos grabados. Pero sí, es un conjunto que lo empecé eso en el 2020 y lo fui desarrollando hasta ahora. Por supuesto que hay obras que no entraron y otras que van a encontrar pedacitos en las vitrinas. Pero bueno, me gustaba la idea de cerrar un poco este conjunto de obras con una exposición, así que por eso armé Fragmentos para la memoria de un paisaje. Aparece al comienzo, otras veces aparece en el medio y otras veces aparece al final, pero en general trato de que el título dé información extra de la obra que de otra forma a la que de otra forma no accederías. Me acuerdo que con la curadora yo le hablaba de que no me gustaba quizás tener que dar un manual de instrucciones para entender la obra, pero también entiendo que en mi caso a veces es un poco necesario, entonces yo trato de que ese manual funcione quizás un poco con el título de la obra. Y si no, bueno, estoy yo para las explicaciones que sean necesarias. Pero el Fragmentos para la memoria de un paisaje tiene que ver en parte justamente con la pandemia, que el mundo de alguna forma se detuvo y uno podías ver en el diario o en las noticias que de golpe la fauna aparecía en las ciudades, caminando sin ningún problema, un ciervo quizás. Entonces, que en el resguardar algo para regenerarlo. Sí, tengo un montón de proyectos, de hecho, más de los que puedo abarcar.
Ahora estoy con obras en gran formato, de hecho en la muestra hay un dibujo de 5 metros de largo, pero en simultáneo estoy haciendo uno de 3 metros por 2 metros, y mi intención es empezar a incorporar el volumen, o sea, de a poco ya lo fui haciendo, pero bueno, pasar ya más a volumen sin salir de la gráfica o el dibujo. Eso por un lado. Por otro lado, estoy viendo si se puede incorporar luz de alguna forma, así que un poco investigando por ahí con otros materiales. Y algo que tengo muchas ganas de hacer son dos cosas. Una es un libro de artista que está en proceso, lo estoy haciendo, pero me lleva bastante tiempo. Y otra es un video tipo stop motion, de células, de mis células, yo les digo células, dibujadas y hecha la animación. Así que por ahí, eso es lo que estaría sucediendo próximamente. Después, más adelante, también ya tengo planes mínimamente, y es muy probable que todo derive en una serie sobre girasoles, que tanto nos gustan a mis artistas. El arte para mí es el lugar al que siempre quise ir, así que siempre apunté a eso, no es que hubo un momento en el que lo decidí, fue bastante innato, o sea, desde muy chica yo me quise dedicar a esto, y si bien es un camino difícil y lento, nunca me despegué de ese camino, y te diría que es como un poco el faro o la guía que tengo para saber que lo que hago es correcto.